Bueno, compañeras, compañeros, vamos a dar comienzo a la segunda charla de capacitación política, clase de capacitación política, que forma parte de un viejo sueño de toda la militancia peronista. Siempre en diferentes momentos los militantes hemos pedido a las autoridades, hemos pedido a los dirigentes que nos capaciten, que nos ayuden a entender el momento histórico que estamos viviendo, que nos expliquen las políticas públicas, bueno, todo lo que hace a la vida militante, a la historia, a conocer también la historia del peronismo, por qué seguimos acá, por qué a pesar de los años, a pesar de los muertos, a pesar de las proscripciones, a pesar de los olvidos, a pesar de las políticas neoliberales que se han implementado en nuestro país, ¿por qué seguimos estando acá? Bueno, justamente para reflexionar acerca de todas estas cosas y que un grupo de compañeros nos reunimos y comenzamos a darle forma a esto que se comenzó a plasmar a partir del 12 de mayo pasado, cuando estuvimos en este mismo lugar, dándole comienzo a esta escuela que pretende ser un puntapié inicial de una experiencia tanto para nosotros que nos hemos tomado el atrevimiento de ponernos de este lado y tratar de reflexionar o quizá un poco encauzar las necesidades y las preguntas que tenemos como militantes. Va a ser un aprendizaje para todos, para ustedes, de vernos, algunos compañeros, que vamos a intentar explicar algunas cosas, como decía recién, y de nosotros, de ver qué es lo que estamos necesitando en este momento que nos toca vivir hoy en día, qué es el peronismo hoy en día, qué significa ser dirigente, de qué manera podemos acercarnos a la ciudadanía, acercarnos al pueblo, en qué nos estamos equivocando, cuáles son nuestros errores como dirigentes. Así que bueno, las preguntas son muchas. Hemos intentado sistematizar un poco los temas. Guillermo Izaguirre y Gabriel Peliza, que son dos conocidos compañeros, hoy van a abordar el tema del poder, van a abordar las diferentes maneras que se entienden el poder, se va a abordar un poco en lo que es la teoría del poder, estos pensadores que en determinados momentos fueron realizando reflexiones respecto de qué es esto del poder. Y obviamente si hemos elegido empezar por ahí es porque entendemos el poder y la lucha por el poder como algo central en la vida política de toda la humanidad, porque vamos a ver que la evolución del poder también tiene que ver con la evolución del ser humano. Así que bueno, reitero la bienvenida a todos y muchas gracias por estar presentes. Vamos a escuchar el primer término de Guillermo. Compañeros, nosotros estamos acá por una cuestión. Teníamos la idea de ver cómo redondeábamos, cómo largábamos el tema, y siempre se nos había ocurrido que la política, entendida como tal, persigue algo, porque la política es una herramienta, no es un fin en sí mismo, sino que es una herramienta. ¿Cuál es la herramienta? Para que sirve la política, nosotros la tomamos como una herramienta. Pero el fin, el objetivo, es básicamente el poder, porque todos, desde el comienzo de la humanidad, han buscado el poder. Para transformar, para defenderse, para atacar, para lo que sea, pero siempre el poder, es la búsqueda del poder. En ese orden de cosas, nosotros, cuando nos preguntamos qué es el poder, y nos vienen a la cabeza muchas cosas. En una escuela, por ejemplo, el más poderoso es el director, en el aula es el maestro, la docente, en el recreo el capanga de la escuela, en el barrio el más popular, o la más popular. Siempre hay algo que denota el poder. Porque el poder no es tampoco una sola cosa, sino, como decía Foucault, son varios caminos de ida y vuelta. Nosotros hemos elegido una definición de poder
es la capacidad que tiene una persona para influir en la conducta de otra de forma tal que ésta actúe en concordancia con los deseos del primero. Digamos. Yo le digo a una compañera, para, arranca, va. Estoy cambiando de conducta, si ella no va, no tengo poder. Si le digo después al compañero, apaga las luces, y lo hace, es porque no puede. Entonces, le vamos a mostrar un videito para que nos pongamos, es un videito actual, pero para que más o menos la haríamos desde la actualidad y nos vamos para atrás. Un videito cortito para que lo veamos. Este video, bueno, todo el mundo sabe. En la frontera de Asia con Europa, del Báltico al Mar Negro, hay un problema inmenso geopolítico que tiene hoy dos contendientes: la OTAN, con Estados Unidos a la cabeza, y la Federación Rusa, que están en una evidente lucha por el poder. Uno para consolidar el poder que ya tienen, que es la OTAN, y otro para empezar a emerger, luego de aquella guerra fría, junto con China y otras naciones, para ver si pueden cambiar el orden mundial. Es muy grosso lo que se está disputando ahí. No es una cuestión muy simple. Pero no vamos a hacer un análisis de la guerra, simplemente que largamos con esto porque los actos que tenemos en la lucha por el poder. Pero no empezó, la lucha por el poder no empezó en Ucrania, en Rusia, en los países bálticos. Es una lucha por el poder que nos acompaña desde el principio de los tiempos. Y para irnos al principio de los tiempos, para empezar a ver qué es esto del poder, hemos elegido un videito que algunos lo han visto, que un poco más de años lo han visto, en Odisea 2001, para que vean y explicamos en qué consiste.
Esto que vemos acá, más allá que ficción, es más o menos la idea que se tiene de cómo empezó el hombre a proveerse de poder. Este homínido, que todavía no es un ser humano, este homínido, encuentra que puede, con las manos, que puede tomar un palo, en este caso un hueso, y puede matar animales, y puede defenderse, entonces le está agregando a su existencia, le está agregando básicamente una herramienta. El palo es una herramienta y es también tecnología, porque en este momento no tenía tecnología. Eso sí es tecnología. Ese hueso que tienen los que tenía tecnología. La más avanzada. La tecnología más avanzada que tenía, que le permitió matar animales, defenderse. Y de esa tecnología, después le sumaron, y esa herramienta le sumaron otra. Ahí le sumaron la organización, porque a lo que era primero el palo rudimentario, esto es el conjunto. Todos los monos que vienen a disputar la charca, o mínimo, lo que fuera, están organizados, todos tienen palos, todos tienen herramientas, todos tienen armas, los otros no. Los anteriores dueños estaban desorganizados y probablemente eran fuertes. Pero esos se organizaron y en función de la fuerza, y de la organización y de la herramienta que tenía, en este caso era el palo, el hueso, le cambiaron la conducta a los tuyos. Hicieron que se fueran de la charca y pasaron a ser ellos los dueños de la charca. ¿Con qué queremos decir con esto? La primera configuración del poder que se da en nuestra humanidad se da a través de fuerza, el poder de la fuerza. Por supuesto que hay otros elementos, está la organización, está la organización y está también algunas otras cosas más, como vamos a ver ahora, porque ahí el ser humano ya está un poquito más evolucionado, bastante más evolucionado, y encuentra un elemento que le va a cambiar la vida. Ahí en el video están conviviendo dos ejemplares del ser humano distintos. El más avanzado, que puede ser un cromañón, que es este, y el otro menos avanzado, que es el neandertal. Ese es un neandertal, y ese es un cromañón, que es casi el Homo sapiens.
de última moda de tecnología fue el fuego. La herramienta que le permitió al hombre abrigarse, espantar las fieras, cocinar los alimentos. Empezó a ingerir otro tipo de sustancias. Empezó a vivir más, porque la vida del ser humano en esa época era muy corta, porque no se alimentaba, porque tenía problemas de vestimenta, porque tenía, y el fuego le proporciona muchísimos elementos y que le van sumando poder al ser humano, porque se empieza a usar su capacidad mental, su raciocinio, cosas que los otros animales no tienen, y esa inventiva, esa racionalidad la lleva a tomar las herramientas que hay en la naturaleza y transformarlas en beneficios propios, y le agrega poder específico al ser humano para dominar a las bestias y para dominar también a otros seres humanos. Este ser humano que nosotros estamos viendo, cuando ya era Homo sapiens, eran cazadores y recolectores, se dedicaban a cazar animales y a recolectar verduras, frutas que encontraban. Era su forma de ser, no vivían en ningún lado, eran nómades, recorrían las estepas de África y de Asia, que eran los lugares por donde empezó la humanidad, y se dedicaban a eso. Pero tenían el fuego y tenían varios elementos y ya habían logrado tener más herramientas a su favor. Pero conforme pasa el tiempo, el hombre, el ser humano, ya ya es el Homo sapiens, se quedó quietito, se quedó estable, empezó a dejar la vida nómada y se dejó a ser sedentario. Empezó a tener otros elementos que lo vinculaban a un determinado tipo de tierra y a criar animales, levantar otro tipo de vivienda, no ya en cuevas, y empezó a generar por sí mismo otras estructuras también de poder que lo diferenciaban de los. Esto por supuesto no se dio en poco tiempo, pasaron muchos años para que esto pasara. Pero bueno, el ser humano empezó a caminar un camino que nos llevaría en el Neolítico, a eso de los 4.000, de los 7.000 a 4.000 años antes de Cristo, a descubrir el cultivo. Empezó a cultivar. Y eso fue una revolución. No una revolución en el sentido que se dio de un día para otro, sino que revolucionó todo lo que era la vida del ser humano. Esto del cultivo le empezó a dar, se empezó a engrandecer las familias, los clanes, y empezaron a tener ya más territorio y obviamente que, bueno, tenían muchos cultivos a su disposición. ¿Y esto qué pasó? Cuando les empezó a sobrar, porque comían ellos y les empezaba a sobraba. Lo que sobraba, ¿qué hacían? Lo cambiaban por algo que le sobraba a otro clan, a otro tribu, otro. Entonces, por ejemplo, si uno cultivaba banana y otro cultivaba tomate, pues se cambiaban. Y así empieza el trueque, así empezó el económico. Vamos viendo que esto que nosotros denominamos el poder y la fuerza se empieza a convertir en otra cosa. No es el poder y la fuerza, es otro poder. Es un poder que tiene que ver con cuestiones más específicas. El trueque era complejo porque no es lo mismo cambiar una vaca que una docena de huevos. Entonces, para eso el ser humano necesitó tener una unidad de cambio, algo que le diera valor a las cosas. Porque, por ejemplo, una vaca valía 100 monedas y una docena de huevos valía 10 monedas. Entonces, nadie te cambiaba, pero teniendo una unidad de cambio, empezó. No era ya trueque, se llamó comercio. Y ahí empezó la economía. El poder de la fuerza se trasladó al poder del dinero. Es complejo, pero empieza a haber otro tipo de poder. Más efectivo, más elaborado. Y empezaron también a
a darse también en este sentido los pueblos que más tenían, que más cultivos tenían, que más ganado tenían, que tenían más riqueza en este caso, empezaron a transformarse en imperios. Y empezaron a dominar ya no solamente a los animales, los cultivos, sino que empezaron a tener influencia sobre otros estados, otras ciudades, otros pueblos, y fueron grandes imperios porque tenían más dinero. No era el que más poder tenía, sino que tenía. Por supuesto que había guerras, pero digo, no era solamente el poder de la fuerza, sino que había el poder del dinero. Ya no era. Y ese poder del dinero empezó a generar movimientos mucho más grandes. Se complejizó la humanidad, se complejizó tanto que empezaron a tener otro tipo de relaciones. Había comercio, era relaciones económicas. Y estas relaciones económicas marcaron, se dieron de una forma muy cruel, porque esa diferencia de clase que se empezó a producir por los que más tenían, por los que menos tenían, empezó a esclavizar, se dio la explotación. El ser humano descubrió que a través de la fuerza y a través del dinero podía explotar seres humanos. Y empezó la esclavitud. O sea, se dio la diferencia de clase, se dio de la forma más cruel, se dio a través de la esclavitud. Y el amo era el dueño del Señor, no solamente de una persona, sino de sus hijos y de sus nietos y de sus bisnietos. Que nacía esclavo, seguía siendo esclavo. Y que era amo, seguía siendo amo. Era una orden que ya estaba establecida. Y eso lo provocaba la fuerza. En el feudalismo se dio muy fuerte esto porque se institucionaliza el primer poder. El señor feudal tenía sus siervos, en la época se decía siervos, que le servían a cambio de un pedazo de tierra para trabajar y protección. ¿Por qué? Porque también estaba el tema del ejército, también estaba la fuerza. Pero a cambio de protección en el tema de guerra, y a cambio de comida y de un lugar para trabajar, el señor feudal exprimía todo su poder y que se tradujo en esa. Y todos esos siervos que trabajaban en los campos no quisieron, en algún momento quisieron salir de ahí y se empezaron a instalar alrededor de los castillos, se empezaron a hacer ciudades. No eran ciudades, se llamaban burgos. Eran pequeños lugares donde se venía gente que eran ex campesinos, siervos, gente que se dedicó a hacer pan, que se dedicó a hacer zapatos, que se dedicó a hacer herrajería, distintos oficios para empezar a comerciar y a tener también su propio poder, porque no podía vivir toda su vida dependiendo de lo que le diera el señor feudal. Y se empezó a empezar lo que eran ciudades. Y esto que eran los que se instalaron los burgos fue después la burguesía. La burguesía es en ese momento era una clase todavía dominada, no era una clase dominada, pero se empezó a establecer como una clase que empezaba a empujar. Y empezaron a generar los primeros indicios, esbozos de lo que sería la industria. Era una industria manual, una industria manufacturera, que se dedicaban a hacer 2, 3, 4 pares de zapatos, de herreros, de distintas profesiones, pero no era una industria, pero es lo que empezó a ser, lo que sería en algún momento la industria. La política todavía no existía en ese momento porque no había sido pensada en términos políticos. El poder se ejercía o de la mano de la fuerza o de la mano del dinero, pero no había un orden que le diera al poder una institucionalización. Y entonces, como se empezaron a ampliar las ciudades, se empezaron a ampliar ya no eran 100 o 200 personas que había que dominar, sino que eran miles.
Y bueno, los que tenían, los que carecían de poder, inventaron lo que se llamó la teocracia. Que es teo, quiere decir, y gracia, gobierno, el gobierno de Dios. Entonces, lo que ellos no podían dominar en función de la fuerza o en función del dinero, dominaban en función de un precepto sobrenatural, porque lo que ellos no podían explicar, siempre se lo atribuían a un poder sobrenatural. Entonces, así que el faraón se decía hijo de Dios, los césares eran los enviados de Dios, no era solamente el cristianismo, en su caso, con los papas. Eran todas las civilizaciones que empezaron a generar ese poder de dominación hacia los habitantes de su lugar, de una manera en que ellos se esgrimían que eran los enviados de Dios. En cualquier tiempo fue. No hacía falta. Eso era teocracia. Incluso los griegos crearon las ciudades. Y esto es en el Olimpo. En el Olimpo vivían los dioses del Olimpo, que eran los dioses griegos, Zeus. Bueno, este es el más importante, Poseidón. Roma también tuvo sus dioses. Eran más o menos correlativos a los dioses que tuvieron antes los griegos. Le cambiaron el nombre, pero tenían el mismo significado. Los nórdicos hicieron lo mismo, le cambiaron el nombre, pero tenían los mismos dioses. Eso era una teocracia. Pero no solamente fue de aquel lado del Atlántico, de este lado también. Los incas, los mayas, los aztecas también ofrecían, ofrendas y sacrificios a ese poder que le daba un dios, uno o varios dioses, según lo que fuera. Entonces, esto es lo que, antes de darle paso a mi compañero, lo que queríamos establecer con esto es que, resumiendo, el poder en el mundo de los primeros tiempos, todavía no llegó ni siquiera a la revolución industrial, pero bueno, no lo vamos a hacer tan largo para que no. Se dio de esta manera. El poder tiene formas. La forma es la fuerza, el dinero y la teocracia también. Esto del poder de la fuerza se estableció como un paradigma. El paradigma es un conjunto de conocimientos y creencias que forman una visión del mundo en torno a una teoría hegemónica en un determinado periodo histórico. ¿Quién tiene fuerza tiene poder? Eso era el paradigma del conquistador. En el mundo se han ido formando muchos paradigmas, pero siempre ha habido un paradigma que ha sido el paradigma que domina la cuestión mundial. En ese caso, ¿quién podría decir que tenía fuerza no tenía poder? Pero sin embargo, cuando apareció el poder del dinero, que empezaron a haber otros poderes vinculados a lo que decía, vinculados a los comerciantes, a los que navegaban los mares y hacían, crearon un nuevo paradigma, que el dinero lo puede todo. No era que era el más poderoso, pero al poder de la fuerza, el poder del dinero lo puso en crisis. Ya no era solamente el paradigma de la fuerza, sino que había un paradigma nuevo que era el poder del dinero. Y ese paradigma se empezó a dar de diversas maneras, y acá voy a dar el micrófono a mi compañero Ariel para que más o menos explique cómo fue pensado todo eso. Muy bien, mi compañera, ¿todo bien? ¿Alguna consulta, algo? Bueno, como bien explicaba Guillermo, la cronología histórica del poder existe también la cronología histórica conceptual del poder. Esto se da porque varios intelectuales, pensadores o autores se pudieron investigar sobre el poder para darle un marco conceptual al poder. De ahí podemos decir que algunos de estos autores, para trazar una línea del tiempo, son de la edad antigua, Platón y Aristóteles,
que si bien no fueron los grandes escritores sobre el poder, dieron algunas ideas claras que permitían llegar a un concepto de poder. Más acá, en la Edad Moderna, llegamos a Nicolás Maquiavelo, que lo que quería destacar también antes es que esta es la primera clase del poder. Están pensadas 3 o más clases de poder. No nos vamos a detener tanto en los conceptos de cada autor, sino que lo vamos a hacer más general en esta clase para después continuar con las demás clases. Después sigue Hobbes, que también da su concepto de poder, que ya lo vamos a ir explicando. John Locke, Rousseau, ya nos vamos acercando. Marx, Gramsci, Foucault, Deleuze, entre otros. Estos conceptos que nos dan estos intelectuales, estos autores, nos permiten ver que existen dinámicas de poder. Que si bien estas dinámicas no se dieron todas juntas, o no estaban equilibradas en el tiempo, esta cronología histórica nos permite ver o ubicar, de cierta forma, con grandes rasgos, qué poder predominaba en los periodos de tiempo que íbamos evolucionando como sociedad o íbamos organizándonos también como sociedad. El primer poder en aparecer, el primer poder o la primera dinámica en aparecer es el poder coactivo. Quizás es la definición más clásica del poder. Como veíamos en el video del homínido, es el poder de la fuerza, que nos obliga a hacer algo, perdón, me olvido del computador. Como veíamos en el video del homínido, este poder nos obliga a hacer algo mediante la fuerza. Es el poder más fácil de usar a una escala social, sin ningún tipo de duda. Y como bien señalaba Guillermo, desde la perspectiva histórica, fue el primero en aparecer y fue el que más tiempo duró en esta narrativa de ver cómo evolucionan o cómo van cambiando las sociedades. El segundo poder, y en esto también quiero ser claro, que no es que aparece un nuevo poder y el otro desaparece. Por ejemplo, en este segundo poder que probablemente apareció es el poder estructural. Cuando nos convertimos en recolectores y cazadores. O recolectores y recolectoras, cazadores y cazadores. Pero lo que quiero dejar claro es que la aparición de este poder estructural no anula, no es excluyente el poder coactivo. Coexisten, conviven. Lo que pasa es que uno empieza a predominar, como bien explicaba Guillermo, sobre el otro. Este poder estructural aparece cuando las sociedades se empiezan a complejizar. Y acá es la cuestión. Cuando las sociedades se empiezan a complejizar, empiezan a aparecer estas estructuras de poder que lo que generan o lo que sostienen son roles. Esos roles definen estatus dentro de una sociedad. Entonces, el poder también ya se da en este momento que somos recolectores y cazadores, y que este poder se ejerce para llegar a un estatus o mantenerlo. Por eso es que este poder estructural es bien importante que se definan estos roles. Ahora bien, la tercera aparición de esta dinámica de poder es el poder institucional, que necesitó un poco más de avance en el tiempo en aparecer. ¿Por qué? Porque necesitó que esas estructuras de poder que sostenían roles
se consoliden, que esas estructuras de poder se traduzcan en instituciones permanentes. Estas instituciones permanentes, por ejemplo, podemos hablar del gobierno, los bancos, etc. Pero una vez que aparecen estas instituciones, el poder institucional se basa en condicionar el funcionamiento de esas instituciones a modo tal que sean estas las que condicionen el accionar de los que los integran o de las que los integran. El poder institucional probablemente nace en la época que empiezan a aparecer los primeros imperios. Por ejemplo, recién Guillermo mostraba algunas imágenes de Egipto. ¿Bien? Ahí aparecen las primeras instituciones, los primeros imperios, perdón, que empiezan a consolidar las primeras instituciones, que eran sólidas, pero eran rudimentarias. Esto no fue ningún impedimento para el poder institucional, ya que fue evolucionando a punto tal que hasta el día de hoy es un poder que es predominante en nuestros tiempos. Así que las instituciones... Acá estaba, yo me olvidé de pasar, perdón. Después, el cuarto poder en aparecer, ya más cercano, es el poder de convencer. El poder de convencer demora mucho más tiempo en aparecer, quizás probablemente empieza a aparecer a principios del siglo XVIII, porque necesitaba de instituciones sociales que construyeran la mente de las personas. Por ejemplo, la escuela, el periodismo. Una vez que este poder de convencer aparece, que si bien no aparecía antes, porque si bien siempre el convencer y el seducir fue parte del juego de los poderosos, este poder en otras épocas era visto como una debilidad. Por ejemplo, en el caso del homínido de los huesos, el homínido tenía la fuerza. Si venía otro y le decía, che, loco, me dejas compartir el charco, le daba un paro en la cabeza. O sea, el poder de convencer no existía, era visto como una debilidad. Quizás fue Roma la que lo pone sobre la mesa con el pan y circo, pero no lo pone como una herramienta de control social, sino más bien que lo pone para aligerar cierta tensión. En el siglo anterior, al siglo XVIII, quizás fue la religión, la institución, que quiso imponer este poder. Pero ¿qué pasaba? ¿Por qué no era predominante? Porque la religión en ese momento cargaba con el peso del poder político, a tal punto que en la Biblia dice al César lo que es del César. O sea, la religión podía crear o tratar de convencer de que debíamos ser de alguna manera, pero decía al César lo que es del César. O sea, yo llego hasta acá. No era el poder predominante en ese siglo, sí lo fue en el siglo XVIII. Este poder también lo que tiene, el poder de convencer, que es un poder que necesita para ejercerse o para ejercerlo, necesita más recursos, más tiempo y necesita estructuras capaces de generar este convencimiento. No así la estructura del poder coactivo. ¿Por qué? Porque es más fácil a escala social castigar que convertir. Entonces, como decía, en esta sociedad donde es más fácil castigar que convertir, se utiliza más, se utilizaba, cuando estamos hablando en esta clase, el poder todavía
coactivo, el poder del dinero en alguna forma, y después cuando nos vengamos acercando nos vamos a dar cuenta, bueno, lo que pasa hoy en día, el poder de convencer está predominando. Ahora le quería dejar 2 videitos cortitos como ejemplo de este último poder. Naturalmente que dominando el arte de la conducción es más fácil conducir que ignorándolo. Ahora, el resto depende del odio sagrado de Samuel que hayamos recibido como artistas al nacer. Conducir no es como muchos creen mandar. Conducir es distinto a mandar. Mandar es obligar. Conducir es persuadir. Y al hombre siempre es mejor persuadirle que obligarle. En la conducción política esta es una regla que no se puede romper en ningún caso. Y este segundo video tiene que ver mucho con el poder de convencer más actualmente lo que está pasando en estos momentos. Préstenle mucha atención, es corto y es interesantísimo, quizás algunos ya lo han visto. Y si no, miren lo que está muy bueno. Si les preguntaras a tus amigos, a tus familiares, a tus compañeros de trabajo que a qué clase social pertenecen, ¿qué crees que te contestarían? Probablemente lo mismo que contestarías tú. Yo clase media. Y lo más seguro es que la inmensa mayoría de ellos no lo sea. Precisamente ese, es el origen de muchos de los problemas con los que convivimos en este país. La falta absoluta de conciencia de clase. Nadie nos habla de ella, nadie nos educa para tenerla, pero es lo que nos une como individuos y lo que nos da fuerza como grupo. Por eso, hay un interés especial en que se confundan términos. Si necesitas trabajar y recibir un salario para poder vivir, perteneces a la clase obrera, perteneces a la clase trabajadora. Es así de simple. A menudo, la gente relaciona erróneamente el tener un buen sueldo con pertenecer a una clase social superior. Pero si perder tu trabajo implica perder tu única fuente de ingresos, entonces perteneces a la misma clase trabajadora, seas cajero, barrendero, periodista o ingeniero. La clase media, por su parte, es aquella que sí puede permitirse no trabajar si así lo decide. Aquella que puede vivir de rentas, propiedades, inmuebles, tierras, inversiones, sin necesidad de recibir un sueldo derivado de su trabajo. Esas rentas pueden ser heredadas por haber nacido formando ya parte de esa clase media o ser adquiridas por haber pertenecido a la clase obrera y haber tenido un trabajo estable y bien remunerado que te haya permitido invertir y subir ese difícil escalón. Tener conciencia de clase ayuda a entender la realidad en la que vives, ayuda a asumir tu parte en ella y ayuda a fomentar el respeto y la solidaridad entre iguales, que poco o nada tiene que ver con el tan extendido paternalismo entre no iguales. Pero como esa conciencia brilla por su ausencia, la gente no sabe todavía cuál es su posición en las relaciones de poder en las que nos movemos a diario. La gente, desgraciadamente, no sabe todavía quiénes son sus iguales. Prefieren vivir bajo la comodidad que les proporciona la falsa idea de pertenecer a una clase social superior a la que realmente pertenecen, aunque hacerlo implique necesariamente dejar de luchar por llegar a donde ya quieres haber llegado. Bueno, miren si no nos convencieron que ya estamos desclasados hablando en general. Así que bueno, devuelvo. ¿Hay otro más? Sí, hay otro. Hágalo más que seguimos. Así funciona el mundo. Perdón, este es el video de... El último. Bueno, explicarlo porque este es el del final. No, bueno, los videos que acabo de pasar, Gabriel, son en definitiva un ejemplo de lo que han logrado el poder de la fuerza, el poder del dinero, el poder estructural, el poder del conocimiento. Ha sido tan fuerte en esas estructuras que han llegado a convencernos
de que creemos que somos algo que no somos. Los peronistas somos y expresamos el campo nacional popular. El campo nacional popular es la continuidad de las luchas, porque estas luchas que se dieron en el mundo tenían un poderoso, pero tenían una resistencia. Donde había un poder, siempre hay una resistencia, siempre. Las hegemonías siempre han tenido una contrahegemonía. Y lo vamos a seguir explicando, porque cuando viene la revolución industrial se da muy claramente el tema ese. Pero no lo vamos a explicar ahora, lo vamos a explicar después. Pero cuando se perfeccionó el imperialismo, el capitalismo, se empezaron a perfeccionar y a manejar todo, manejaron también otra conciencia. Si hay una persona que después de pensar, y te dan todo pensado, es que alguien pensó por vos. Cuando vos tenés que pensar, alguien pensó por vos. Y en este orden de cosas, alguien nos dijo a nosotros que éramos clase media, o que éramos ricos, porque teníamos un auto, porque teníamos una computadora, porque teníamos un buen sueldo. Ojo, sueldos muy buenos. Una persona puede ganar 300.000 pesos, pero si lo echan, el otro mes no puede pagar cuenta. Entonces un trabajador. O sea, no es una cuestión de sueldo, no es una cuestión de, te dicen en la escala social que más gana. Si vos ganás 70, estás bajo la línea de pobreza. Si ganás menos de 40, soy indigente. Si ganás 150, sos clase media baja. Y te llenan de funciones y te están escalonando, pero la única verdad es que hay explotados y explotadores. Hay capitalistas y hay proletarios. No hay otra cosa. Todo lo demás es mentira. Pero nos han inventado esos escalafones para que nosotros dejemos de luchar, dejemos de sentirnos pobres y no expresemos a los vulnerables. ¿Por qué los chicos no los conocemos? Porque los chicos están a otro lado. Los chicos son los que crearon la desigualdad. Esa desigualdad que hoy nos hace sentir tan mal. Y estamos tan confundidos que cuando aumentan las cosas, en vez de echarle la culpa al rico que aumenta las cosas, le echamos la culpa al gobierno. Cuando, como dice una pensadora jovencísima, antes de hablar de la pobreza, tenemos que discutir la riqueza. Entonces ahora les vamos a mostrar para que se vayan pensando cómo funciona el mundo y cómo es esto de la desigualdad. Así funciona el mundo. ¿Cómo está dividida la riqueza en el mundo? Hoy se habla mucho de la desigualdad y que el 1% de los más ricos tenga mucho más que todos los demás. El discurso está focalizado en los Estados Unidos, mientras que la situación de la desigualdad es peor a nivel global. Estos son una serie de resultados de investigaciones realizadas sobre fuentes confiables, como por ejemplo las Naciones Unidas. Mientras resulta que la situación está totalmente desbalanceada en los Estados Unidos, la situación es peor si se mira el mundo entero. Comencemos por este gráfico que representa una distribución perfectamente equilibrada de las riquezas entre todas las personas vivas en 5 grupos, todos iguales entre ellos. Veamos ahora cuánto posee cada grupo respecto al otro. El 20% más rico tiene el 94% de la riqueza y el 80% restante no tiene prácticamente nada, solo el 6% del total. Incluso a la mayoría es difícil verlos en el gráfico, mientras que el 2% entre los más ricos tienen más riquezas que la mitad del resto del mundo. Miremos el gráfico de otra manera. Tomemos el total de la población mundial, 7.000 millones de seres humanos, y reduzcámosla gráficamente a 100 individuos que los representen a todos. La gente más pobre está a la izquierda, la más rica a la derecha. Veamos ahora cómo está distribuida la riqueza mundial, 223.000 millones de dólares. La gran mayoría de la gente no tiene prácticamente nada para pagar la educación propia y de sus hijos, o para pagar su salud y medicinas esenciales. Mientras que el 1% de la población, los más ricos, acumularon el 43% de la riqueza mundial. En la base, el 80% de la población disponen del 6% del total para distribuirse entre ellos.
Pero ni siquiera eso muestra los extremos que ha llegado la situación. Las 300 personas más ricas del planeta tienen la misma riqueza que 3.000 millones de personas más pobres de la Tierra. En otras palabras, un grupo de personas que caben dentro de un avión de medianas dimensiones posee más riquezas que la población entera de la India, China, Estados Unidos y Brasil, todos juntos. La diferencia se ve también geográficamente, con una diferencia siempre mayor entre las naciones más ricas y el resto del mundo. Durante la mayor parte de la historia, las cosas fueron mucho más equilibradas. Hace 200 años, las pocas naciones más ricas eran 3 veces más ricas que las naciones más pobres. Al final del colonialismo, en los años 60, eran 35 veces más ricas. Hoy son 80 veces más ricas. Las naciones más ricas buscan compensar esta situación ofreciendo ayuda a las naciones más pobres. Cerca de 130.000 millones de dólares por año, que es una cifra importante. Entonces, ¿por qué la desigualdad continúa creciendo? Uno de los motivos es que las grandes corporaciones extraen de las naciones pobres 900.000 millones de dólares anuales basados en la especulación y la manipulación de los precios del comercio internacional. Además de esto, las naciones más pobres pagan 600.000 millones de dólares anuales por préstamos que son pagados más de una vez. Además, están los recursos que las naciones del sur pierden por normas internacionales sobre el comercio totalmente injustas impuestas por las naciones ricas que les permiten tener acceso a nuestros recursos. Los economistas de la Universidad de Massachusetts calcularon que esto le cuesta a los países pobres otros 500.000 millones de dólares. Si se pone todo junto, resulta que todos los años fluyen 2 billones de dólares, es decir, 2 millones de dólares desde los países pobres a los países ricos. Las naciones ricas aman decir que están ayudando a los países pobres a desarrollarse. Pero ¿quién está realmente ayudando a quién? Eso hace pensar que hay cosas profundamente equivocadas en las reglas de la economía global. No puede ser justo que la riqueza de nuestro planeta se haya concentrado en un número muy reducido de personas. Este no es el mundo que queremos. Queremos que los compañeros se ubiquen, que tengamos las herramientas teóricas necesarias para saber en qué mundo estamos parados. Todavía hemos enfocado una parte, todavía nos falta un montón. No hemos llegado todavía a Ucrania y Rusia, todavía estamos bastante lejos. Pero ahí empieza a configurarse lo que es el tema del poder, el tema de lo que genera el poder, el tema de la riqueza, el tema de la pobreza y el tema de la desigualdad. Espero que les haya más o menos gustado, que hayan salido con algunos conceptos más o menos claros, porque la idea no es enseñar. La idea es demostrar una herramienta teórica para que tengamos el mismo pensamiento, el mismo discurso, porque la lucha que se viene en el mundo está clara, en la Argentina específicamente, está clara que es durísima. El imperialismo, el capitalismo se vino todo y no va a perder el dominio del mundo de un día para otro. Y el peronismo se inscribe, el peronismo y el campo nacional y popular se inscriben en los movimientos, organizaciones que han luchado siempre contra la hegemonía mundial, y es parte de eso. El peronismo no nació en un reposo, el peronismo es parte de una completa estructura de luchas que ha llevado a los más pobres, más vulnerables a organizarse en partidos, en organizaciones, en movimientos, en clases sociales, movimientos de todo tipo, buscando derechos que le disputan el poder al capitalismo, al patriarcado, a todo lo que significa poder estructural en este país. Entonces, les agradecemos muchísimo, pero antes yo no quiero que el Crunchi, porque me viene y me dice cosas del Crunchi, explicar vos el tema técnico, porque hemos subido a la red una especie de cuestionario. No, un poco la idea era interactuar un poco por medio también de las redes y de las tecnologías que tenemos. Ahí vieron en el grupo de WhatsApp del BJ Pedernera, no sé si están todos o la mayoría. Bueno, los que no estén, vean cómo hacen para sumarse, sino vamos a hacerlo también. Pusimos un video de lanzamiento de la Escuela de Cine Franco
En ese mismo canal de YouTube, en YouTube ingresan y ponen Escuela Sinibaldo Franco, va a aparecer el primer video, vamos a empezar a subir todas las clases. La de hoy la grabó allá el amigo, que también le damos un saludo a Claudio, que fue hoy de grabar. Mañana pasado lo vamos a subir, y ahí en los comentarios ya está subido un formulario para que hagan con 2 o 3 preguntitas, 2 o 3 reflexiones acerca de la clase de hoy. 5 son. 5, y los datos de cada uno para que se inscriban, para que nosotros podamos tener también el control acerca de el formulario recoge el correo ya de los chicos. Cuando ellos entren ya con el correo ya queda ahí. Bueno, nosotros vamos a ver después cómo lo armamos para tener el seguimiento de cada uno de ustedes que vienen participando de las diferentes clases. El Consejo Departamental, finalizadas las clases, estamos armando la general de las clases, irán a ser entre 6 y 8 clases más o menos lo que va a durar el primer ciclo. Vamos a terminar la idea del poder, los compañeros van a hacer, después vamos a hablar sobre la militancia, qué significa militar también. Así que bueno, le pedimos que le compartan el mail es sinibaldofrancoescuela@gmail, y allí ingresando ahí, contactándose con nosotros, van a poder ingresar los formularios. La idea es que también en el Drive tengamos toda la clase de hoy, todo el material escrito, el texto, y que también tengamos el acceso a alguna obra de Perón, algunos libros que también es interesante que todos lo tengamos. Así que les pedimos esa colaboración, que envíen un mail y que completen el formulario. Así que bueno, muchas gracias a los 2 disertantes, a Guillermo y a Gabriel. Creo que es una experiencia para todos, así que también a ustedes, porque es importante que el partido esté lleno como está hoy, y con el respeto que han escuchado los compañeros, así que eso se los agradezco a ustedes, y a ustedes lo han estado muy bien los dos compañeros.